Y ahora recomponiendo, hacemos un resumen global de la columna completa. Tenemos una visión acá, el cráneo, mirando el individuo, este cráneo mirando hacia la muralla, la columna cervical con su lordosis cervical, que es una pequeña curvatura, la columna dorsal con la cifosis dorsal, como le decía antes, algunos le llaman la joroba, y la columna lumbar que tiene esta lordosis, que es más característica de la columna lumbar, y después el sacro, y ahí la articulación con la pelvis, y después las extremidades inferiores. Este es el esqueleto que permite a toda persona poder mantener la línea y poder realizar todo tipo de actividades, particularmente caminando. De nuevo estamos mirando esta imagen del modelo plástico de la columna, pero ahora para entregarle algunos elementos componentes anatómicos de la columna. Desde luego hablé de la columna cervical, que ustedes la ven acá, la columna dorsal y la columna lumbar y posteriormente el sacro, bueno, y al fondo la pelvis y con la articulación de las extremidades inferiores. La columna cervical está formada por 6 vértebras, que son las vértebras cervicales. Después viene la columna dorsal, que está formada por 12 vértebras. Y finalmente la columna lumbar, que tiene 5 vértebras. Desde el punto de vista del funcionamiento en cuanto al peso, el que lleva el peso del individuo es fundamentalmente la columna lumbar. Si ustedes miran las características de la columna cervical, son vértebras bien delgadas, después un poquito más gruesas, levemente más gruesas las dorsales, pero el peso de la columna está dado por las vértebras lumbares. Quiero indicarle algunos detalles generales, básicos de la columna. Por ejemplo, la columna cervical está rodeada de estructuras musculares, grandes vasos, tráquea, esófago, pero no tiene cajas por delante ni por atrás, a diferencia de la columna dorsal, que tiene el tórax, que sirve de alguna manera de apoyo también a la columna dorsal. Y por otra parte, en la columna lumbar tenemos gran parte de la cavidad abdominal que también sirve de apoyo a la columna, además de la gran parte de la musculatura posterior. Sin embargo, el hecho de que la columna cervical esté un poco desprotegida, entre comillas, le permite que el individuo pueda mover la cabeza hacia diferentes posiciones. Lo que hacemos nosotros de movilizarlo, mirar hacia adelante, hacia el lado, hacia atrás, justamente es por la gran motilidad que tiene la columna cervical. Quiero entregarle ahora, continuando con algunos elementos básicos, usando este modelo plástico, y ahora mirando la columna con algunas estructuras que aparecen acá. Por ejemplo, ustedes ven acá esto que corresponde, está de rojo, que corresponde a arterias. Aquí tenemos las arterias vertebrales. Esta es una arteria vertebral de un lado, esta es la arteria vertebral del otro lado, que finalmente llegan y se funden y constituyen un grupo arterial importante que tiene que ver con la irrigación ya dentro del cráneo, del tronco cerebral y del cerebelo. Es muy importante y ustedes ven que esta irrigación viene o va por la columna cervical. Y al lado de esto ustedes tienen unos hilitos amarillos que corresponden a raíces, que nosotros las llamamos, o nervios, como le llama el resto de la gente, pero sea como fuere, estos nervios tienen que ver con funciones motoras y sensitivas dependiendo de la ubicación. Estos son los nervios raquídeos que se acompañan en la columna cervical, la columna dorsal y la columna lumbar. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Y especialmente les menciono la columna lumbar, porque estos nervios son los que se irritan cuando hay problemas en la columna lumbar, especialmente cuando hay lumbago y lumbociática. Significa cuando hay lumbociática o dolor en la pierna, por la parte de atrás de la pierna, significa que algunos de estos nervios que están acá dibujados en este modelo plástico están comprimiendo o irritando algunas de estas raíces o nervios, dependiendo del lado izquierdo o del lado derecho. Bueno, he querido con ustedes compartir algunos elementos muy básicos de la columna, en su estructura, desde que está pegada al cráneo cervical, después dorsal, lumbar, y la importancia de este eje de la columna,
para que en los próximos videos podamos conversar sobre algunas afecciones, patologías como nosotros las llamamos, o enfermedades de la columna o alguna situación que eventualmente sea de interés del punto de vista de la evolución de los seres humanos. Así que en el próximo video a lo mejor vamos a estar analizando algunas características que significan, como digo, algunas enfermedades o patologías de la columna.